una producción de la agencia de comunicación Guille Hernández. Sin miedos y de pie es un podcast pensando en temas de interés social, con historias y especialistas que nos ayudarán a tener una mejor calidad de vida. Si quieres ser parte de este espacio, comunícate con nosotros y hagamos una comunidad más grande. El arte de educar implica formación para abordar la labor pedagógica y la concepción o actitud natural hacia el valor del arte en la educación. La formación se adquiere y se fortalece con la actualización o renovación permanente del conocimiento, tanto específico como en lo general. Muchos han sido los cambios que se han generado durante la educación. Pasamos de un proceso de enseñanza-aprendizaje conductista unidireccional a un proceso constructivista multidireccional, enfocado en una educación basada en valores, derechos y la práctica diaria de saber resolver problemas de la vida y para la vida. Definitivamente, saber educar y formar seres humanos es un arte. El arte de crear buenas bases, moldear y emplear estrategias eficientes que permitan producir obras humanas únicas. Hoy en la cabina hablaremos del arte de educar. Estamos súper contentos, amigos. Bienvenidos a Sin Miedos y de Pie. Estamos el día de hoy, lunes. Y hoy tenemos una súper invitadaza de lujo a quien yo quiero, admiro y tengo muchos años de seguir parte de su trayectoria. Y que hoy nos acompaña aquí en la cabina, Fernanda Pimentel Paredes. Bienvenida, mi querida Fer. Gracias. Qué gusto. Gracias, Guille, por invitarme. Muchas gracias a todos. Oye, Fer, pues quiero compartir con todos nuestros amigos un poquito de tu larga trayectoria para conocer quién es nuestra invitada, desde dónde está tu mirada, desde dónde tu praxis, desde dónde has construido tantas y tantas generaciones de conocimiento amoroso. El día de hoy, amigos, como ya lo escucharon, vamos a hablar del arte de educar. Y de verdad la invitada que tenemos el día de hoy es un claro ejemplo del amor, de cómo has buscado vincular la educación con muchas áreas, mi querida Fer. Fer es licenciada en Pedagogía por la UNAM, tiene estudios en maestría en Educación por la Universidad de Salamanca, España. En los últimos años se ha especializado en la pedagogía Waldorf, es arteterapeuta, actualmente cursa su formación en consultora biográfica, inició su práctica como docente a los 19 años en la Ciudad de México, colaboró en esta área en la UNAM y en la SEP, desde 1998 radica en Valle de Bravo y bueno, desde entonces pues ha forjado muchos cimientos importantes en generaciones de niños que han aprendido amorosamente contigo, mi querida Fer. Bienvenida a este espacio, me da muchísimo gusto y me encantaría abrir esta charla, Fer, del arte de educar, primero en cómo llegas a la docencia, Fer, cómo te empiezas a vincular con la educación, quiénes fueron para ti elementos importantes que tocaron tu vida y que tú decidiste iniciarte en la educación. Hay caminos que nos van marcando. Yo llego a estudiar pedagogía a los 18 años, en esa juventud, ciertamente sin saber bien a qué iba. Y cuando me encuentro con todos estos procesos educativos, ahí yo supe que yo quería ser maestra, que quería ser docente, no dedicarme a la investigación o a otras áreas que están vinculados también con procesos educativos muy interesantes, pero yo sabía que a mí lo que me interesaba era ser maestra y estar en un grupo con niños. Y cuando empiezas a contactar y a tomar conciencia de tu historia, obviamente ya lo sabía, pero no había yo encontrado ese vínculo y ese lazo que fueron mis abuelos. Mi abuelo paterno, él de joven colaboró en el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, en la Secretaría de Educación Pública, fue inspector y fundó más de 400 escuelas rurales en este país. Y mi abuela, también mi abuela paterna, una gran mujer, ella fue maestra rural. Entonces, de ahí me viene, yo creo que este contacto que se me da, creo, en forma natural con los procesos educativos. Y ahí es donde está mi raíz, y que obviamente hay aprendizajes, hay procesos que uno va desarrollando
pero hay una empatía hacia ese proceso, y tengo muchos tíos que son docentes, mi padre es docente, mi hermano es docente, es decir, vengo de una familia de maestras y maestros. Oh. Oye, Fer, y definitivamente creo que el arte de educar, el arte de enseñar, tiene grandes connotaciones importantes. Has tenido una especialización en la corriente Waldorf. Platicamos antes de entrar aquí a la cabina, Fer, cómo vas tocando de una manera sensitiva los aprendizajes de los alumnos. Pareciera que ser maestro es como solo llego al salón de clases, doy instrucciones, enseño al alumno que 2 más 2 son 4 y me voy a casa. Pero ser maestro, ser docente implica todo un esquema, no solamente de lo que los niños observan de su maestro, desde cómo llega, a qué hora llega, qué pasión tiene por la vida, qué pasión tiene por cada cosa que comparte con el otro. ¿Cómo visualizas el arte de educar, Fer? ¿Qué significa ser un artista y llevar el conocimiento a tantos y tantos niños y tantas generaciones? Porque un maestro puede tocar el alma de un niño para bien, como lo puede tocar posiblemente para mal. Así es. El arte de educar es precisamente una decisión de vida. Y es una decisión muy profunda. Yo me encontré con la pedagogía Waldorf hace 15 años, pero igual en mi trayectoria tengo prácticamente 30 años de ser maestra. He colaborado en muchos proyectos educativos y yo sentía en mi práctica docente que hacía falta algo. Y cuando me encuentro con esta pedagogía que está muy enfocada u orientada al desarrollo artístico y al contacto con la naturaleza también, es otro de sus grandes elementos, ahí es donde descubro que era lo que me hacía falta. Y como tú dices, el ser maestro es vivirlo. No es solamente llego a un salón de clases y doy indicaciones o doy instrucciones, sino es desde cómo llego, cuál es mi ánimo, mi emoción al estar presente, cómo es el espacio de mi salón, cómo arreglo, cómo acomodo el aula, cómo estoy con ese espacio, cómo es como cuando recibes visitas en tu casa, pues cómo recibes a tus estudiantes, cómo recibes a tus alumnos, ¿no? Y que cada objeto que está colocado pensando en cuál es el ambiente que tú quieres generar ante ese grupo. Y generalmente en este proceso el arte nos acompaña para hacer procesos, en mi caso, de ambientes que te lleven a la tranquilidad, a la armonía, para generar espacios propicios para el aprendizaje. Entonces, en realidad, ser maestro es un ejemplo. Y desde esta pedagogía te hablan de la autoridad bien amada. Y la autoridad bien amada no es algo que sucede en el discurso, sino que es algo que yo practico en mi vida diaria y que los niños lo perciben. Y perciben cuando un adulto es honesto, es auténtico, y también perciben cuando hay un doble discurso. Y cuando los niños logran observar esa empatía o que el adulto quizás se está equivocando, pero es honesto y te dices que eso no lo sé, es muy complejo ahora para que yo te pueda explicar esto, el niño lo respeta así tú le dices una mentira. Entonces, ese es el arte de ser maestro. Oigan, saludamos de verdad a toda la gente que se va conectando en las plataformas digitales, que también hablábamos previamente, Fer, cómo ahora la comunicación va transitando hacia nuevas esferas y cómo vamos fusionando todos estos esquemas de comunicación. Y hoy justamente que estamos platicando del arte de educar, Fer, de cómo en los salones de clase se puede concienciar, se puede transformar vidas, se puede tocar para positivo el espíritu de un niño. Una de las grandes cualidades o aristas de esta corriente Waldorf es que el niño también
podamos entender que no solamente psique, no solamente es un aprendizaje ahí estático, sino que es un ser humano que vive, que siente, que es un niño en sus varias atmósferas, como somos los seres humanos, Fer. ¿Cómo has vivido la transición, Fer? Y lo platicábamos en este halo educativo. ¿Cómo has visto la transición de estos esquemas educativos en nuestro país a lo largo de tantos años? Que seguramente te ha tocado que cada generación va teniendo ciertas características, y ya con esta amplia trayectoria, Fer, ¿cómo has visto la evolución de nuestro México, de nuestros niños, el tema de la autoridad, donde pareciera que ahora, por ejemplo, estamos peleados con las figuras de autoridad? ¿Cómo vas viendo esta trascendencia, Fer? Bueno, es una pregunta muy compleja, muy amplia. Y hablar de México también es complejo porque hay muchos Méxicos. Si es el México urbano, si es el México rural, en qué zona estamos de nuestro país. Creo que generalizar no podría hacerlo, porque creo que también esta parte del arte de educar es leernos como ciudadanos de determinados contextos o regiones que nos nutren, y a su vez estas regiones que nos nutren ser pertenecientes de una nación tan rica como es nuestro país, y a su vez ser ciudadanos del mundo. Y creo que, siguiendo en este hilo de la pregunta que me haces, esa es ahora la cualidad de las infancias. Estos avances digitales que, bueno, ahora yo estoy aquí sorprendida con todo lo que está pasando en este espacio, sí, en realidad es una ventana muy grande al mundo, ¿no? Que es el código que tenemos, y al universo también. Pero bueno, hablando del planeta Tierra, ya estamos muy cercanos. O sea, ya yo recuerdo que cuando yo era niña, no fue hace mucho, pero fue en el siglo pasado, o sea, tener una videollamada simultánea era del futuro. Claro. O sea, todavía los autos no vuelan, pero hay otros elementos que sí ya tenemos, ¿no? O decir, en este momento me voy a comunicar con alguien en Japón, o va a estar alguien de Japón, de Alemania, de Argentina, de África, de donde tú quieras, en una conferencia simultánea. Esto ha cambiado nuestra forma de comunicarnos, y finalmente los procesos también educativos son procesos de comunicación. Y eso, los niños que ahora estamos teniendo, ellos ya nacieron con eso. Por lo tanto, su forma de codificar el mundo es distinto. Y entonces, si volvemos a la figura del maestro en clase, ¿sí? No podemos, y sí voy a utilizar la palabra, competir con este tipo de tecnologías que son altamente fascinantes. Pero lo que sí podemos es humanizarlas y sustentarlas. Y creo que si en el arte, que es el arte también de crear, de mover, de flexibilizarme, si nosotros como docentes logramos observar, entender y generar estos espacios creativos, podemos nutrir muchísimo este espacio en el que ahora están los niños, porque esto está creciendo a tal velocidad que no les estamos dando tiempo de madurar. Y los niños están presentando mucha ansiedad también. O sea, es un gran descubrimiento, pero estos avances están yendo más rápido que la capacidad humana de pensar y de sentir pueden acomodar. Y si nosotros no tenemos o observamos ese crecimiento del niño y lo respetamos, pues entonces tenemos niños o niñas a los 8 o 9 años que se están actuando como adolescentes, ¿no? O quizás están acelerando ya los procesos evolutivos del ser humano. Entonces, yo creo que es un gran tema a observar y es un tema fascinante. Ahora, Fer, cuando hablamos de este arte de educar, ¿y cómo tendríamos que adaptarnos quienes somos maestros a las nuevas tendencias, a las nuevas tecnologías, a la vorágine del crecimiento, en donde incluso la pandemia nos llevó a adaptarnos a una forma de enseñanza
muy diferente a la que estábamos acostumbrados. Ahora era nuestra aliada la tecnología y algunos era caótico, otros pudieron adaptarse mejor. ¿Cuál crees que sea el eje motor de un maestro, Fer? ¿Qué crees que tendría que ser lo que gira en torno a un docente? Es decir, todos somos docentes y tenemos ese arte. Tiene que hablarse de pasión, tiene que hablarse de ser una persona con vocación. Cualquiera puede ser maestro, cualquiera toca espíritus, cualquiera transmite conocimientos. ¿Cómo ves reflejada la figura docente en este arte, Fer? Porque algunos tienen esta magia y otros no. Porque hay alumnos que dicen, con este maestro de matemáticas lo entiendo perfecto y con este no. Porque este maestro de inglés lo entiendo perfecto y a este no. ¿En qué crees que radique esta sinergia de transmitir con amor? En el gusto por hacerlo y en el camino de vida. Yo creo que el ser docente es una vocación, es una elección libre y no es voy a un trabajo. O sea, sí, al final es un trabajo, pero en principio es una decisión propia, porque tú dijiste algo bien importante, es alguien que toca el espíritu. Y cuando estamos tocando el espíritu de un ser, estamos hablando de cosas bien profundas, de elementos bien profundos que si no somos conscientes de esta labor, también en algún momento lo dijiste, podemos hacer mucho daño. Y cuando los maestros nos conectamos desde ese espacio, es cuando resonamos con nuestros alumnos, porque estamos resonando con algo que nos encanta hacer. Pero no solamente se requiere buena voluntad, también se necesita mucho conocimiento, mucha técnica, también hay técnica que se vuelve maestría y todo un respaldo pedagógico que se ha desarrollado a lo largo de la humanidad. Y una vez que se tiene todos estos conocimientos teóricos, obviamente la práctica y la capacidad de crear tus propias propuestas que siempre estén sustentadas, que tengan una visión clara de hacia dónde quieres ir y una visión clara, que es algo que me gusta también mucho de la pedagogía Waldorf y de que ahora yo estoy desarrollando, es ¿cuál es tu concepto de ser humano? O sea, ¿qué tipo de ser humano es el que estás auxiliando o estás generando el ambiente para crear? ¿Cuáles son las cualidades de ese individuo que te llega muy chiquitito? Por ejemplo, en mi caso, a veces que son de primaria, de primer año de primaria, de 7 años, 6 años, cuando están, imagínate, cuando están iniciando sus procesos de lectoescritura, cuando están iniciando el arte de la palabra, cuando están iniciando sus procesos de cálculo matemático, están desarrollando la base del pensamiento complejo que después se va a desarrollar. Y de un maestro depende si ese niño lo vuelve, o niña, lo vuelve gozoso para su vida, o se le vuelve un pesar que lo sufre durante toda su vida también. Y yo creo que ahí es cuando uno, como docente, necesita desarrollar una conciencia para saber la fuerza de su presencia y de sus palabras que tienen ante un niño. A los niños hay que tratarlos con mucho respeto. Oye, Fer, y en todo este andar, que seguramente tienes muchas anécdotas, que seguramente has ido explorando tu propia práctica docente, a veces los niños nos enseñan más, ¿no? Con sus preguntas, con sus vivencias, con lo que van haciendo todos los días, que nos construyen como maestros o construyen a los docentes. ¿Cuál crees que ha sido de las mejores experiencias que a lo largo de estos años has tenido dentro del área docente? Y algo que decías, mi pregunta sería, Fer, ¿todos los maestros tendrían que saber todo? ¿Un maestro está abierto a conocer, a saber, a explorar, aun cuando a lo mejor todavía no lo sé o no lo he explorado? ¿Hacia dónde están nuestros límites como docentes dentro del área? ¿Cuáles han sido tus experiencias más enriquecedoras de aprendizaje pedagógico, Fer?
Mis experiencias enriquecedoras para mí son en los ojos. Cuando se da algún elemento que estamos conversando y que observo que en el niño o en la niña hace como un clic y sus ojitos se abren y se cierran, es así como decir, wow, ya lo tengo. Otra experiencia, por ejemplo, es que los niños quieran ir a la escuela. Que si la entrada es a las 8, a las 7:30 ya están prestos porque ya quieren llegar y convivir. Una vez sí dije, wow, hasta me aplaudieron. Yo dije, ay, me aplaudieron en una clase, qué bonito, ¿no? Las preguntas de mis estudiantes, ¿no? Es decir, cuando ellos logran, que se dan cuenta que están logrando sus avances, es muy enriquecedor. Y sobre todo cuando ya los ves crecer. O cuando te encuentras a alguien, en algún momento estuve aquí en bachilleres, y luego cambian también muchísimo cuando crecen y de repente te los encuentras en la calle y te dicen maestra, mis hijos, y rebobinas y dices, pero bueno, fui tu maestra hace 15 años, ¿te acuerdas de mí? Y ya te estoy descubriendo nuevamente por tus ojos y me estás presentando a tus hijos. Esa es una maravilla. Entonces, creo que esos son elementos que nos nutren. Ahora, los maestros, y ahora con toda la información que hay, el conocimiento que está desarrollando, no sabemos todo. Pero cuando sabemos que no sabemos todo y le digo, no sé, lo investigo o investígalo, dependiendo de la edad, ¿no? Cuando ya son más grandes, es ok, es una duda bastante interesante, nos los vamos a llevar, todos investigamos y al siguiente día conversamos, ¿no? Creo que eso es lo rico, ¿no? Y pues anécdotas, estoy tratando de acordarme ahora sí de alguna, pero creo que los niños es cuando ellos empiezan a darse cuenta que el aprendizaje es divertido. O cuando te dicen, uy, ¿ya nos vamos? Uh-huh. Esto estuvo súper lindo. Nunca me imaginé que las matemáticas fueran tan divertidas. Y ahí es donde dices, ok, vamos por buen camino. Oye, Fer, uno de los propósitos de hacer estos espacios para plataformas digitales y tener invitadas de lujo como tú, mi querida Fer, y hacerlo en vivo es justamente que la gente que nos está siguiendo, que está escuchando, que ve la retransmisión o que está en tiempo real, pues puedan vertir todas sus preguntas o enriquecer comentarios. Y bueno, por acá dice hola a todos, los saludo con mucho gusto. Nos preguntan además, ¿por qué la educación, Fer? Y aquí me gustaría hacer una connotación. Cada que pasa un sexenio, y lo hemos platicado incluso en foros, es que cambia la visión un poco o un tanto de la pedagogía, es decir, los programas de estudio, las visiones que tiene cada gobierno o cada presidente, pues se van a vertir también un poco en la educación o un mucho. Pero hubo un tiempo, Fer, que se usaba mucho el término de competencias. Uh-huh. Vamos a trabajar por competencias. La pregunta está enfocada a ¿por qué la educación se basa en competencia, Fer? ¿Cómo visualizas tú esta parte de poner a competir a los niños? Es decir, por ejemplo, me viene a la mente un número, tú sacaste 10, aquí la fila de los listos, acá la fila de los que tienen 10, hasta adelante los que tienen menos aprovechamiento. Pareciera como si la educación en algún momento tocó esta parte de ir compitiendo los unos con los otros. ¿Cómo visualizas tú esta parte, Fer? Bien, creo que me gustaría hacer una pequeña aclaración y a lo mejor estoy equivocada. Si alguien conoce mejor este proceso, bueno, lo agradecería. Creo que en el término de competencias que se refieren en los programas de la Secretaría de Educación Pública que en gobiernos anteriores se estuvieron manejando, competencias están más relacionadas como en el desarrollo de ciertas habilidades que le permiten al niño desarrollar
algunos logros de conocimientos, habilidades o competencias más que en el término de competir. Ajá, entonces esa sería como cuáles son las competencias logradas que tiene la habilidad de leer, de analizar para poder llegar a desarrollar tales procesos abstractos mentales, ¿no? Creo que por ahí va. Competente. Exactamente. Así es. Ahora, en el otro sentido que tú me lo estás preguntando de la competencia respecto a las calificaciones, sí. Este es un tema muy interesante. En algún proceso estuve yo justo trabajando en la UNAM en el sistema de evaluación y de evaluación docente. Es un tema que he estudiado. Pues de primera podría decir es porque vivimos en una sociedad competitiva y la idea es estar siempre el que más puede, el que más sabe, el que más logra, el que es más popular, el que es más reconocido, etcétera, etcétera. Y eso se va inculcando pues desde los sistemas educativos que tenemos, ¿no? Ahora, estos tipos de evaluaciones, que son evaluaciones cuantitativas, no necesariamente miden las habilidades integrales e incluso los conocimientos, bueno, más bien me regreso a las habilidades y las facultades integrales de un individuo, y muchas veces los exámenes están elaborados con ciertas características que no son afines a todas las cualidades humanas. Y eso lo que llega a hacer es que precisamente reduces a un individuo en un número. Y eso puede generar muchísimos problemas, ¿no? Tanto de aceptación como de rechazo. Y a su vez es un conductismo bárbaro, porque entonces, tienes 10, eres bueno, pero ¿dónde está tu sentido moral? ¿Dónde está tu sentido ético? O sea, hay muchas otras cualidades y habilidades humanas que un examen no está midiendo, o que varios exámenes no, esa calificación no lo representa. O si repruebas, eres catalogado como un burro. Creo que eso es algo, dije algo horrible, pero bueno, creo que eso es algo que se debe de modificar completamente. Quiero decirte que en este proceso en el cual yo he estado investigando también y ejerciendo la pedagogía Waldorf, no hay calificaciones. Nosotros no calificamos a los niños. Hay evaluaciones. Y son evaluaciones integrales muy profundas, porque uno de los elementos que aprendemos los maestros es a observar sin juicio, tratar de no emitir un juicio de valor, en el sentido de que observamos las conductas de los niños, observamos sus avances académicos, observamos sus relaciones sociales, observamos su forma de hablar, observamos su carácter. Habemos varios maestros que hacemos las observaciones, que igual las compartimos, y sobre eso se genera una observación integral donde en entrevistas se conversan con los padres. Y de ahí se llegan a acuerdos. Y obviamente en algún momento sí hago ejercicios de, por ejemplo, vamos a hacer un examen de matemáticas. Y hacen el examen de matemáticas e incluso llego a calificarlos, pero les digo, esta calificación es para que si ustedes se den cuenta, si realmente este contenido que a mí sí me interesa, y ustedes en este proceso igual necesitan aprender las tablas de multiplicar, pues nos está diciendo si se saben o no se saben las tablas, que es un buen cálculo mental. O sea, no solo es aprender la tabla por aprender, sino cuáles son las habilidades que esto implica en mi proceso mental. Por supuesto. Fer, un saludo a Alfonso Lucio. Dice, gracias por el tiempo que nos dedican, o sea, los maestros. Te mandamos un saludo, Alfonso. Gracias por comunicarse a la gente que está en contacto. Fer, ¿qué pasa cuando un maestro, y quiero descifrar este mensajito, está enfocado a cuando un maestro no está haciendo una práctica ética? ¿Qué pasa ahí? Es decir, un padre de familia que observa que la práctica docente hacia su hijo no es la esperada, la forma de comunicarse no es la asertiva, quiero interpretar que es el clásico maestro que a lo mejor
pone etiquetas o juicios de valor, como bien lo mencionas. ¿Qué pasa ahí? ¿Hasta dónde intercede el padre de familia, las autoridades, Fer, para crear un contexto amoroso, para crear un contexto donde el aula sea un lugar, como decías, donde el niño quiera ir y no donde le dé pavor entrar? Sí, este es un elemento muy complejo, que hay que tomar con muchas pinzas porque no podemos generalizar. Cada situación tiene un contexto. También compartir que los maestros estamos en un proceso muy vulnerable. Y creo que es un proceso de una vulnerabilidad social, donde se nos ha olvidado o es necesario tener presente que los procesos educativos no solo le corresponden a la escuela, sino es una triada entre familia, comunidad y escuela. Y que cuando se dan este tipo de procesos, lo ideal es tratar de buscar una comunicación asertiva, si se puede, con el docente o con la docente y con la autoridad educativa, para tratar de primero entender qué es lo que está pasando. Y cuando hay situaciones que son graves, porque sí hay situaciones muy delicadas, yo quiero compartirles que en un aula es como si yo estuviera sentada en la sala de la casa. O sea, me entero de lo que sucede en cada familia, porque los niños lo dicen, lo platican. Y no es que me lo platiquen directamente, sino en las pláticas, en la convivencia cotidiana va saliendo. Y hay elementos muy íntimos y hay elementos muy delicados. Y entonces se debe tener una comunicación muy asertiva y muy cuidadosa para primero tratar de escucharnos, y una vez que nos escuchamos es tratar de entender cuál es la situación que está pasando y a partir de ahí ver cómo se puede resolver o tomar la decisión, porque esto no quita que sí hay maestros que abusan de su poder o maestras que abusan de su poder, y también hay niños o niñas o jóvenes que vienen de procesos muy fuertes que generan grandes procesos de desestabilización. Y con esto no quiero caer en responsabilidades, porque los chicos a veces reflejan de los problemas complejos de la familia. Y de ahí me voy al proceso complejo que estamos viviendo como comunidad. Entonces, lo que los niños manifiestan es el reflejo de una sociedad tan compleja que estamos viviendo actualmente. Entonces, lo que yo podría decir es que traten de tener una comunicación en primera instancia asertiva para tratar de observar en realidad qué es lo que está pasando y de ahí poder actuar. Oye, Fer, estoy yo aquí recreando estampas de todo esto que nos platicas. Me encantaría que nos compartieras, Fer. ¿Has tenido la oportunidad, por ejemplo, de trabajar, más bien, de estudiar en España, si no me equivoco? ¿Cuáles crees, Fer? Siempre cuando hay estos estándares PISA y otros estándares educativos donde colocan a México frente a las circunstancias de otros países de primer mundo, ¿qué le está faltando a México en la calidad educativa? ¿Qué pasa en los países de primer mundo? ¿Qué pasa en países como Singapur, Finlandia, que tienen Dinamarca, que tienen los principales lugares educativos, donde las estructuras para aprender son muy distintas en cuanto a lo mejor a materiales didácticos, tecnología, maestros, etcétera? ¿Tú qué has visualizado estas dos esferas, digamos, de un país, de un mundo, como puede ser un país de primer mundo como España, México? ¿Qué nos faltaría en las aulas, Fer? ¿Qué nos sigue faltando? Como bien dices, a lo mejor no generalizando, pero ¿qué podríamos seguir? Yo creo que este programa
incluso está enfocado a los maestros, Fer, está enfocado a todos aquellos que yo creo que en el fondo tienen este gran espíritu y a veces las circunstancias de dar resultados, de seguir una planeación y ciertos esquemas, bueno, posiblemente los desdibujan de lo que ellos como arte, como amor, como pasión quieren hacer, pero al seguir ciertas líneas o estándares, pues de pronto se olvida de lado que somos una pieza fundamental en la vida de nuestros niños, sobre todo pensando que pasan muchas horas en la escuela, ¿no? Entonces, ¿qué le faltaría a nuestro México, a nuestros salones? ¿Qué nos podríamos llevar o qué se pueden llevar muchos maestros de tarea? Digo, y además que ya nos vamos a los últimos minutos del programa. ¿Y qué es lo que tú visualizas frente a otras esferas de países? ¿Qué pasa, Fer? Me encanta, me haces preguntas bien complejas. Yo creo que lo que nos hace falta es que nos la creamos. Puedo compartirte que cuando estuve en Salamanca, ya tiene unos 25 años, o sea que el contexto ha cambiado, pero en esa época los maestros allá nos querían muchísimo a los mexicanos y querían muchísimo a los egresados de la UNAM. Y cuando yo llegué, yo también llegué así como, wow, o sea, primer mundo, los niveles académicos, en realidad dije, sí está bien, está bonito, pero no es algo muy ajeno a lo que yo viví en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en 2 minutos tuve la oportunidad de ver un documental sobre algunos maestros mexicanos que trabajaban en comunidades rurales y la magia y el corazón y la entrega que ellos ponen en sus estudiantes es de una gran belleza. Que muchos elementos en estas pedagogías que conozco un poco el modelo de Finlandia y el modelo alemán y el modelo sueco, que es de donde está inspirado el proceso Waldorf, aquí se estaba también manifestando. Entonces yo creo que en realidad es que nosotros, como maestras y maestros mexicanos, en donde el sustento de la Secretaría de Educación Pública tiene unas grandes bases. Y el día en que nosotros nos reconozcamos como maestros con un movimiento mexicano muy importante, es cuando vamos a empezar a ocupar nuestro lugar. Eso es lo que yo creo. Que no veamos hacia afuera, que veamos hacia adentro y reconozcamos la riqueza cultural que nosotros tenemos como país. Y en ese momento nos vamos a sentir muy orgullosos de lo que estamos haciendo. Es que a veces, Fer, cuando bajan todos estos datos, estas estadísticas, decía cuando hay estos exámenes y México está en los últimos, pareciera, ¿no? Como que todo se está haciendo mal, ¿no? Creo que incluso en algunas pláticas de docentes es como siempre pensar que algo estamos haciendo mal o que algo se está haciendo mal. Y creo que estas reflexiones nos ayudan mucho justamente a tener esta reflexión para tener una mirada clara de lo que al interior de nuestros salones, quienes se dedican a la docencia, quieren aportar para sus niños, para la sociedad, y no pensar solo en un microescenario, Fer, sino pensar en un macroescenario, porque finalmente los docentes son forjadores de miles de carreras, Fer, de miles de carreras. El médico, el arquitecto, el policía, oficios, han sido tocados por algún día seguramente haber estado en un salón de clases y el maestro posiblemente pudo ser ese portador de tantas cosas tan maravillosas. Entonces, pensar también en todo lo que se va construyendo, una palabra que puede quedar perenne, es decir, que se queda ahí, a lo mejor la retomas 10 años después porque fue una palabra que te motivó. Oigan, pues nos vamos a los últimos minutos de este episodio, que agradezco mucho a la gente que ha compartido con nosotros, y a Fer, muchas gracias, Fer, por estar con nosotros. Y me encantaría en algún momento también tenerte nuevamente aquí en la cabina. Y vamos a cerrar con otra pregunta que nos llegó aquí, que justo también voy aquí comentando con toda la gente y les vamos agradeciendo que estén
en contacto. Y bueno, Alfonso, te mandamos otra vez un saludo. Hoy está muy participativo con nosotros y eso nos da muchísimo gusto. Fer, esta pregunta que dice, es para los maestros. ¿Cómo saber que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien? Esa es una gran pregunta. Creo, con las respuestas de nuestros estudiantes, pero no me refiero a respuestas académicas, que obviamente tiene que ver, pero con la actitud del grupo. O sea, si tú llegas y el grupo está sonriente, el grupo está dispuesto, si tienes padres de familia o familias, madres solidarios, y entonces se genera un ambiente equilibrado, sabes que estás haciendo bien. Porque el otro, o sea, con el reflejo del otro, eso es lo que quería decir. Sí. No, sé que nos evalúan, sé que hay evaluaciones docentes, pero esas son cuestiones muy, muy técnicas. Y ahí es donde nos acotan. Y a veces se empiezan a limitar también el arte de ser docente. Entonces, con el reflejo de tus estudiantes, sabes cómo estás. Ellos son los que realmente te evalúan. Fer, pues muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Guille. Y a todo el equipo, muchas gracias. Pásenla muy bien. Nos estaremos conectando próximamente y vamos a compartir este episodio en las distintas plataformas, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Así que no olviden darle like y compartir. Los dejamos con una cortinilla de salida. Besos a todos. Y pásenla muy bien. Sin Miedos y de Pie es una producción de la agencia de comunicación Guille Hernández. Síguenos en las distintas plataformas digitales, Spotify, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como agencia Guille Hernández. Sin Miedos y de Pie.